Vamos a hablar precisamente de lo que tiene que ver con el gluten, porque realmente el gluten está afectando tanto a tantas personas y ojo, de cualquier edad, ¿eh? ¿Y por qué se habla tanto ahora del gluten? ¿Y por qué hace 30 años no escuchábamos nada del famoso gluten? Pues vamos a hablar con una experta que nos acompaña en el día de hoy, Lily Health, que es coach, que está aquí con nosotros, que eres coach para aquellas personas que todavía no entiendan el ingrediente, que es una instructora de vida. En este caso, tú eres instructora que tiene que ver con la nutrición, Lily. Salud y nutrición. Me encanta. Sí, muchísimas gracias por esta invitación. Es primera vez que estás con nosotros aquí, ¿verdad? Así es. Qué bueno, espero que sea la primera de muchas. Gracias. Cuéntame, realmente, ¿por qué tenemos que hablar ahora tanto del gluten y tenerlo presente? Claro. Actualmente el gluten se ha vuelto un tema de mucho interés porque anteriormente el gluten que consumíamos o el gluten al que está expuesto el ser humano es muy diferente al gluten como lo conocemos hoy en día. Digamos que a nivel de nuestra evolución, el hombre por muchos años se alimentó básicamente de una dieta libre de gluten. Y ya con la revolución agrícola, que el hombre empieza a consumir todos estos cereales, empieza a exponerse a esta proteína a la cual, digamos, no estaba adaptado para digerir. Estamos hablando que con el ser humano como tal, desde sus orígenes, pues consumía, y estamos remontados a miles de años, ¿no?, una alimentación que se le llamaba paleontológica, ¿verdad? O la dieta paleo. La dieta paleo, sí. Durante 2.5 millones de años el hombre se alimentaba de la manera que trazó la naturaleza. Es la dieta que diseñó la naturaleza, todo aquello que podía cazar, todo lo que podía recolectar. Una dieta libre de procesados como los que tenemos hoy en día. Que era base, por ejemplo, para recordarle a nuestra audiencia, animales, semillas. Animales, semillas, tubérculos, vegetales. Pero no fue, esto por 2.5 millones de años el hombre estuvo prácticamente que el 99.9% de su evolución comiendo de esta manera, y no es sino hasta hace 10.000 años, con la revolución agrícola, que el hombre empezó a cultivar masivamente los cereales, que anteriormente estaban solamente reservados para épocas de hambruna. Que entre esos cereales tenemos que recordar, porque actualmente en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo con esta tecnología, cuando pensamos cereales es solamente lo que viene en cajitas, pero no, entre esos cereales se trata el pan también, ¿no? Claro, el tema es que, digamos, el gluten en sí es como ese pegamento, de hecho su nombre viene de la palabra que se utiliza en latín para pegamento, es ese pegamento que tienen cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Y es lo que hace que la masa para panes, para pizzas, para pastas sea elástica, esponjosa, suavecita. Rica. Rica, de cierta manera, claro que sí, porque es lo que le da estas propiedades. No podemos dejar de mencionar que la verdad es que es rica, ¿verdad? Claro, sí. Ahora, en esa ricura que nosotros saboreamos, un trozo de pan con aceite de oliva y ajito, o simplemente un pan con mantequilla calientico, ¿verdad? Se nos hace toda la boca agua. Ahí pueden haber muchas consecuencias, porque el gluten de ahora no es el gluten de hace esos, por ejemplo, 40, 50 o 70 años. Exacto. El gluten, digamos que históricamente ha cambiado muchísimo por diferentes razones. Digamos que ha sido tan genéticamente modificado al punto de que hoy en día el hombre no está adaptado, no tenemos las enzimas para digerir el gluten que conocemos hoy en día. A ver, y eso es un tema bastante complejo. Vamos a ver si en tiempo de televisión, incluso te voy a pedir que te quedes para seguir hablando más adelante, podemos discernir sobre eso. Si no tenemos enzimas para digerir el gluten actual, es porque el gluten realmente se ha ido degenerando y nuestro sistema digestivo ya no reconoce el gluten que tenemos actualmente a mano, ¿cierto? Sí, en parte porque ha sido genéticamente modificado, ¿sí?, para hacerlo más fácil de transportar, etcétera. Y también porque básicamente, digamos que el genoma humano en los últimos 40.000 años aproximadamente no ha cambiado sino un 0.02%. Y este hombre, el hombre primitivo, venía alimentándose básicamente de una dieta libre de gluten. Entonces, no estamos adaptados genéticamente para asimilar el gluten realmente. Ok, y hay muchas personas que están ahora preguntándose, bueno, ¿y qué hacemos? Porque a mí mi pan de la mañana no hay quien me lo quite, ¿verdad? Entonces,
Vamos a hablar de dos cosas más adelante, Lili. ¿Te puedes quedar un ratico más? Claro que sí. Vamos a hablar de dos cosas. Número uno, ¿cuáles son los síntomas y los signos que muchas personas sienten que a lo mejor no saben que es una intolerancia al gluten? Para que lo aprendan a identificar. Y segundo, ¿qué hacemos para comernos de vez en cuando un pedacito de pan? Y que no nos haga daño y que no nos sintamos culpables, pues vamos a hablar de eso. Porque de verdad que las molestias del gluten son muchas. Sentirse inflamado, así, pesado en el abdomen es una de ellas. A mí me pasa a veces. Y vamos a seguir hablando ahora con Lili acerca de la situación actual del gluten. ¿Qué sucede y cómo deberíamos nosotros aprender para no tener los problemas que ocasiona precisamente el consumo excesivo de gluten? Seguimos hablando con ella. Lili, aquí te encuentro en el comedor de nuestra casa. Gracias por esperarnos. Realmente que me encanta que estés aquí con nosotros. ¿Qué hacemos para seguir comiendo pan sin culpa? ¿O tenemos que dejar de comer pan? Bueno, fíjate que este es un tema muy interesante porque mucha gente piensa que una dieta libre de gluten está limitada a personas con enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune. Sin embargo, hay muchos estudios, especialmente liderados por el doctor Alessio Fasano, que dicen que el gluten produce permeabilidad intestinal, incrementa la producción de sonulina y esto lleva incluso en personas que no son celíacas ni sensibles al gluten a desarrollar intestino permeable. Para aquellas personas que no entienden realmente qué es el intestino permeable, ¿cómo tú lo puedes describir? Bueno, el intestino permeable básicamente, digamos que nuestro intestino en sus condiciones normales está diseñado para ser semipermeable. Es decir, que permite el paso de agua y nutrientes hacia el torrente sanguíneo, pero no permite que pasen virus, bacterias, hongos, partículas de comida parcialmente digeridas hacia el torrente sanguíneo. Pero, digamos, entre muchos factores, el gluten puede ser uno de ellos, otros factores inflamatorios, factores ambientales, esa capa que debe ser, digamos, semipermeable, empieza a abrirse esas uniones y a permitir que pasen hacia el torrente sanguíneo cosas que no deben pasar. Gluten parcialmente digerido, hongos, bacterias, y es lo que se conoce como intestino permeable, porque empieza a dejar pasar. ¿Qué enfermedades trae como consecuencia? Nos lleva a un estado de inflamación crónica, y en este estado de inflamación crónica, digamos, es como el caldo perfecto para desarrollar enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias y enfermedades degenerativas. Correcto, pacientes con artritis, pacientes con lupus, con muchos tipos de enfermedades autoinmunes tienen que estar atentos porque curiosamente, cada vez más alimentos elaborados y empacados, si usted lee las etiquetas, el 99% tiene gluten. Y vamos a revisar precisamente porque le echamos la culpa al pan, pero sí, aunque usted deje de comer pan y no se da cuenta y no lee las etiquetas, muchos alimentos tienen gluten. Por ejemplo, la cerveza. Ay, Dios mío, una cervecita de vez en cuando viene bien, ¿eh? Los panes, como dijimos, los cereales que vienen empacados, todos los pasteles, las galletas, las salsas de tomate, la mayoría de las salsas que no son de tomate. Casi todo tiene gluten. Casi todo tiene gluten. Estamos sobreexpuestos al gluten actualmente. Incluso los productos cosméticos pueden contener gluten. No me las digas salsas, eso. No me digas eso, que todo. yo sí no lo sabía de los productos cosméticos. Incluso, sí. Claro, hay personas que son en mayor o menor medida más sensibles al gluten, como es el caso particular de los pacientes celíacos y de las personas que tienen sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, yo siempre digo, Lili, que hay que negociar con el cuerpo, ¿verdad? Si queremos darnos un gustico de comernos un pan, ¿qué tipo de pan debe ser? Porque he estudiado eso y aparentemente hay panes artesanales con masa madre que se salvan un poco del gluten que es tan intolerante. Bueno, el tema de la masa madre se refiere principalmente al proceso de elaboración y fermentación del pan y digamos que como actualmente los panes han sido más industrializados, los tiempos de procesamiento y de elaboración son mucho más lentos. Cuando se hace la elaboración de la masa madre, este proceso de fermentación con más calma, digamos, hace que se digiera un poco el tema del gluten. Sin embargo, en pacientes celíacos nunca es recomendable eliminar el gluten porque realmente hace mucho daño a nivel del sistema inmunológico. En personas sensibles al gluten tampoco es recomendable exponerse mucho al consumo de gluten porque aunque sea un pan de masa madre, si está elaborado con trigo, cebada, centeno o incluso avena, puede contener gluten. Hay alternativas, por ejemplo, de panes elaborados con pseudocereales como la quinoa, el amaranto,
pan de harina de coco, harina de almendras. Que es para las personas que sí son intolerantes completamente y que están diagnosticados. Para los que no somos, pues realmente preferir el pan de masa madre de confección artesanal y todo lo que viene de la tierra, que por lo menos por ahí nos salvamos, ¿verdad? Claro. La yuca, el plátano, todo lo que sea animal y todo lo que además sea vegetal y todas las semillas. Tenemos que volver a la alimentación paleo. Así es, sí. Siempre digo, alimentación mínimamente procesada y mínimamente transformada. Me encanta, Lili. Espero que sea la primera de muchas veces que estés aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Qué linda, tan joven y con tanta experiencia de ese tema que lo ha expuesto pues brillantemente.